Una consulta que pudo haber cambiado el curso de la historia. ¿Tuvo Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, a Adolf Hitler en su diván? Esta es la historia que conecta a Freud con un Hitler de 6 años. El pequeño dictador fue un niño atormentado por terrores nocturnos. Padecía constantes y angustiosas pesadillas en las que le perseguían diversos monstruos que lo castigaban hasta desear la muerte, o a veces soñaba que caía al vacío. Estas pesadillas le hacían pensar incluso en su deseo de morir ya desde su tierna infancia y le provocaban o eran reflejo de numerosas conductas impropias de un niño de su edad. De hecho, en su adultez amenazó varias veces con privarse de su vida, y no eran pocas las ocasiones en las que sufría crisis nerviosas. Estos episodios y demás sucesos llevaron al por entonces médico de la familia de Hitler, el Dr. Bloch, a la conclusión de que su problema era de carácter psicológico y que necesitaba de la intervención de un especialista. Por aquel entonces la psicología estaba como mucho en pañales, o a efectos prácticos era inexistente en el lugar. Pero en cambio el psicoanálisis hacía poco que había surgido y de hecho estaba iniciando su auge. Por ello el Dr. Bloch recurrió al famoso psicoanalista Sigmund Freud, el cual ya contaba por entonces con una exitosa consulta donde acudía tanto la clase alta como la clase media de la época. ¿Realmente no podemos asegurar que el pequeño Hitler se tumbara en el diván de Freud literalmente? Ni siquiera podemos estar seguros de que conversaran o se vieran las caras. Lo que sabemos es que el Dr. Bloch consultó a Freud el caso de Adolf Hitler en varias ocasiones, tal vez de manera epistolar o conversando entre ellos más profundamente, pero aunque las consultas de Bloch a Freud fueran muchas y a todas luces abundantes en detalle, no hay pruebas de que el futuro dictador pisase físicamente la consulta. En cualquier caso, Freud recomendó que llevasen a Hitler a una institución mental infantil de Viena, de modo que pudiese tener una observación por parte de los profesionales de allí. También se sabe que ya de entrada le recomendó un tratamiento, aunque desconocemos de cuál se trataba detalladamente. Sin embargo, esto nunca sucedió. A Hitler nunca lo trataron y nunca lo ingresaron. Y esto fue porque su padre, Alois Hitler, se negó en rotundo a que esto sucediera, aún a pesar de las súplicas de su madre, Clara. La razón por la que Alois se negó a esto fue para que no se descubriera el intenso historial de malos tratos que él ejercía sobre su hijo. Y es que, en efecto, el futuro dictador era sometido a constantes maltratos físicos y vejaciones por parte de su padre. En una ocasión, siendo aún un niño, trató de escaparse de casa saliendo por la ventana, y lo hizo desnudo supuestamente porque así haría menos ruido en su huida. Pero por mala suerte se quedó enganchado de la ventana y colgando en el aire de forma ridícula. Cuando su padre lo descubrió, en lugar de ayudarle a bajar, lo que hizo fue llamar a toda la familia para que vinieran a reírse y burlarse de él. Adolfito lloró durante 3 días. Por si aún no lo has adivinado, es más que probable que los terrores nocturnos y demás problemas que mostró Hitler en su infancia fueran debidos a los malos tratos que le propinaba su padre. A lo largo de su vida adulta no se sabe si sufriría todavía pesadillas tan intensas, pero sí que quedaron mejor registradas sus crisis nerviosas. La primera de la que se sabe es la que tuvo tras ser rechazado 2 veces de la Academia de Arte de Viena, algo que nunca superó. Y de hecho, ya entonces desarrolló ciertas manías persecutorias, según las cuales sentía que había una conspiración contra él para impedir que cumpliera sus sueños. Naturalmente, una cosa es el psicoanálisis y otra muy distinta son la psicología y la psiquiatría. Hay muchas diferencias, pero la fundamental es que el psicoanálisis se basa en los estudios de caso, pero no se basa en el método científico ni en la mayoría de los procedimientos de las ciencias de la salud, mientras que la psicología y la psiquiatría obligatoriamente sí que lo hacen. Así que, ¿cuál era realmente el perfil psicológico de Hitler? El psiquiatra Henry Murray fue reclutado por la CIA para analizar la mente de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y dio con algunas respuestas. Su cuadro clínico presentaba neurosis, lo que hoy llamaríamos trastorno neurótico, que se caracteriza en resumen por un prolongado cuadro de extrema ansiedad y angustia, así como paranoia, manía persecutoria y algún tipo de trastorno esquizofrénico. La esquizofrenia, por cierto, es un término tremendamente complicado y muy amplio, que puede albergar distintos niveles y distintas particularidades de un paciente a otro. En el caso de Hitler, lo más destacado de su trastorno serían los delirios de referencia, de grandiosidad y de persecución.
Murray hizo una apreciación personal de su carácter que textualmente decía: «Es una persona rencorosa y vengativa, muy poco tolerante con las críticas y con tendencia a menospreciar a las personas». Vaya, qué sorpresa. Asimismo, Murray determinó que era probable que si perdía la guerra, Hitler se privaría de su vida con un arma, cosa que hizo. Estudios posteriores, como el de la investigadora Mariana Andrea Rosselli de la Universidad Abierta Interamericana, describieron al dictador como un hombre con personalidad de tipo psicópata. Vaya, qué sorpresa. Regresando al pasado, no sabemos qué diagnóstico psicoanalítico le habría dado Freud a Hitler. O bueno, Freud o los especialistas del hospital en el que recomendó internarlo. Pero sí surge una pregunta. ¿De haber sido ingresado y tratado, habría esto cambiado el curso de la historia? ¿Se habría impedido la Segunda Guerra Mundial? Personalmente creo que no. El caldo de cultivo era perfecto y bastaba que estallaran algunas pocas chispas. De hecho, en otros países de Europa ya habían surgido figuras y movimientos homólogos antes del auge de Hitler. Así que, si no lo hubiera hecho él, probablemente lo habría hecho otro. No exactamente las mismas cosas, por supuesto que lo habría hecho de forma diferente, con objetivos diferentes y con resultados diferentes. Pero sin dudas algo iba a estallar, algo que es casi totalmente imposible de descifrar. Y también cabe preguntarse, ¿qué pasó con Freud y Bloch cuando Hitler se hizo adulto y accedió al poder? Bueno, Freud por su parte fue bastante ingenuo y trató de mantenerse neutral frente a la cuestión nacionalsocialista, escudándose en que el psicoanálisis era una escuela que nada tenía que ver con una ideología política u otra. Pero eso poco o nada importó a las personas que estaban del otro lado de la mesa, es decir, los nazis. Pues Freud, al fin y al cabo, era judío, y todas las ciencias, escuelas o filosofías judías debían ser erradicadas. Aunque su familia fue bastante castigada, Freud logró salvarse de la persecución, y nos dejó con la famosa frase: «¿Cuántos progresos hemos hecho? En la Edad Media me habrían quemado a mí, ahora se conforman con quemar mis libros». Aunque claro, eso solo fue así porque logró escapar a tiempo. Uno se preguntaría si Hitler recordaba la intervención de Freud en su infancia, o si siquiera estaba al tanto de lo cerca que estuvo de ser internado por recomendación de ese hombre. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que estaba muy al tanto de que el Dr. Bloch intentó ayudarle como médico, tanto así que Bloch fue el único y famoso judío al que Hitler protegió de su propia persecución. En 1938 hubo un médico de origen judío que escribió a Hitler directamente pidiéndole protección, y fue el propio Führer quien ordenó a Martin Bormann protegerlo. Ese no era otro que el Dr. Bloch, quien enseguida obtuvo un salvoconducto que le permitía ponerse a salvo junto a su familia en Estados Unidos. Sin dudas, el dictador recordaba las gentiles atenciones de su médico de la infancia, pero ¿sabría que estuvo a punto de internarle en un hospital mental por recomendación de Freud? Por suerte para Bloch, probablemente no. En cualquier caso, ¿tú qué opinas? ¿Habrían estos hechos cambiado la historia? Y si es así, ¿qué crees que habría pasado? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por hoy eso ha sido todo y nos vemos en la próxima.